Bueno, seguimos con la dictadura de Porfirio Díaz. Aquí hay otra imagencita muy bonita del presidente y dictador Díaz, el primer presidente de México del siglo XX, muy condecorado en distintas batallas que fue general durante el siglo antepasado. Pero bueno, vamos a seguir con los aspectos generales de su gobierno durante la primera década del siglo pasado. El lema político de la época porfiriana era poca política, mucha administración, que en la práctica significaba que no se admitía ninguna oposición. Para esto Díaz creó el cuerpo de los jefes políticos, que eran sus representantes ante los gobernadores. Estos estaban autorizados a intervenir en los asuntos municipales y estatales. Todos los cargos políticos del país eran dados y controlados por el presidente. El porfiriato se legitimó a través de una doctrina llamada positivismo. Lo voy a anotar aquí. Positivismo es una de las consecuencias de la Ilustración. Positivismo. Positivismo no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de ser bien feliz y bien positivo. Es una doctrina filosófica creada en Europa por un filósofo llamado Augusto Comte. Y en esta doctrina se pretendía razonar las cosas y usar siempre el método científico para comprobar todo lo que existe en la naturaleza. Pero esta doctrina se expandió mucho, ¿no? Llegó en este caso ya a México, y en base a esto Porfirio Díaz trata de justificar que su gobierno siga en el poder a través de que, pues bueno, funcionan las cosas, ¿no? En la práctica, ¿no? Entonces, esta doctrina, el positivismo, fue creado por el francés Augusto Comte y su lema era orden y progreso. Es como un eslogan de una campaña política, ¿no? De ahí que el régimen de Díaz justificara todos sus actos y represiones en el nombre del orden y progreso. Este era el único camino que tenía México, según Díaz, para evolucionar y dejar atrás sus ancestrales problemas. Que bueno, si bien la reprensión de las masas como tal pues ha dejado pues marcas muy profundas en el país y el establecimiento de derechos humanos, bajo el régimen porfirista hay cierto orden. Solo dentro del pequeño periodo en que llegó a gobernar se mantuvo en relativa paz el país, que nació luchando y siguió luchando. Y eventualmente seguiría luchando hasta que apareciera el PRI, ¿no? Pero el porfiriato es tan importante porque fue esa pausa que además permitió que llegaran cosas nuevas al país, ¿no? Ahora, hablemos de los aspectos económicos. ¿Cómo estaba en dinero y la economía del país en ese tiempo? Algo muy importante es que Porfirio Díaz hizo que el peso valiera más que los dólares en su tiempo, gracias a su secretario José Yves Limantour. Pero bueno, hablemos más a fondo y específicamente al respecto. La inversión extranjera, o sea, ¿qué tanto los otros países meten aquí a México para hacer su propio dinero y en base a que nosotros también recibimos un beneficio, ¿no? Dentro de la política económica que Díaz propuso fue: solo con la ayuda del capital extranjero podré con éxito mantener la paz y garantizar el progreso de México. Esto provocó que todas las actividades económicas de la nación quedaron en manos de los grandes monopolios. O sea, una sola empresa o muy pocas empresas se quedan con todo el dinero. Esto es lo que hacían los inversionistas extranjeros, ya fueran estadounidenses, ingleses, alemanes y franceses.
Los monopolios se apoderaron del petróleo, de la banca, o sea, de los bancos, y parte de los recursos naturales, también la mano de obra barata que carecían en sus respectivas naciones. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor un alemán quería fabricar cosas en su mismo país, pero pues allá en Alemania los obreros, los trabajadores te cobran más. Y aquí en México pues no nos conformamos con poquito menos del salario que en Alemania pudieran estar pagando. Entonces a los inversionistas decían, oye, ¿para qué gasto tanto dinero en pagar sueldos en Alemania si en México me trabajan por menos y nos ahorramos más dinero? ¿Qué pasó durante el Porfiriato? Uno de los aspectos principales del gobierno de Porfirio Díaz es que se hicieron muchas vías de tren, vías de ferrocarril. Esto junto con el telégrafo y el correo ayudó a las comunicaciones, pero sobre todo al comercio, porque en este caso el transporte de mercancías es un gran negocio y además ayuda a conectar el comercio dentro de México para que haya más para todos, por decirlo así. La aplicación del capital extranjero impidió un desarrollo propio del país. Las compañías norteamericanas dedicadas a la construcción de ferrocarriles solo veían sus propios intereses al construir en la frontera norte para abastecer de materias primas y alimento a los Estados Unidos e introducir a México los productos elaborados por el exterior. Esto a partir de 1880. En 1880 se inició la construcción del ferrocarril central mexicano con la línea México-Ciudad Juárez. O sea, iba del Distrito Federal hasta la ciudad importante más cercana a la frontera, que es Ciudad Juárez, que por cierto últimamente es una ciudad con muchos problemas delictivos, pero siempre ha tenido Ciudad Juárez una importancia central en cuanto a cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, ya sea por fines políticos o por transporte de mercancías, que en este caso esta línea de tren la terminaron en 4 años y el efecto del ferrocarril se hizo sentir, o sea, al explotarse las regiones mineras y agrícolas de difícil acceso y acrecentar la industria. Al iniciar Díaz su régimen, el país contaba con 640 kilómetros de vías férreas y al abandonar el poder en 1911, esta cifra había aumentado a casi 20,000 kilómetros. O sea, en un principio, ¿qué tan largo era el ferrocarril? A lo mejor al inicio del gobierno de Porfirio Díaz podías tener, si juntabas todas las vías del país, podías tener un tren que te llevara del Distrito Federal hasta la costa de Michoacán o de Jalisco. Y al final tenías una cantidad de vías que te podían recorrer prácticamente casi todo el continente americano. Por eso se dice que hubo progreso en la época de Díaz, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el comercio dentro del país? Dos los grandes problemas que preocupaban a Porfirio Díaz. Uno de ellos, el saneamiento de la hacienda. O sea, ver qué está pasando para que nosotros no recibamos como gobierno los impuestos y el dinero que se necesita para el país. Y el otro, impulsar la economía del país. O sea, ordenar las cosas en el sentido del dinero para aprovecharlo mejor y ganar más. Correspondió a José Yves Limantour. Eso lo deletreó José Y-V-E-S Yves Limantour. Lograr que México tuviese en 1897 su primer superávit. ¿Qué es el superávit? Es cuando la economía está tan bien que te sobra dinero para gastar como país.
aunque eso no se reflejara en el estilo de vida de la población, había suficiente dinero guardado como para decir que nosotros tuviésemos un superávit. A partir de entonces, las reservas del Estado se acrecentaban gracias a Limantour. El país no solo niveló sus presupuestos de ingresos y egresos, o sea, no solo se nivelaron en cuánto dinero entraba y cuánto dinero gastaba, sino que también levantó el crédito en el extranjero. O sea, los países que nos prestaban dinero ya empezaron a tenernos confianza para prestarnos dinero, porque pues, ya veían que teníamos cómo pagarles y que si les pagábamos, entonces ya podíamos acceder a préstamos de otros países. Pero solo faltó transformar las costumbres del pueblo, crear hábitos de trabajo, de ahorro y de aspiración a un progreso sano. El pueblo en general estaba tan deprimido por su situación que le daba flojera ir a trabajar y además no aspiraban a mucho en la vida. ¿Ves? Pero bueno, ese era el propósito del gobierno de Díaz y le ayudaba José Yves Limantour como su secretario en la cuestión económica. Es tan importante el nombre de este señor que lo voy a anotar por si lo llegan a preguntar en el examen. José Yves Limantour. Suena así como francés, como todo lo que le gustaba a Benito. Digo, a Porfirio. José Yves Limantour. El primer superávit, o sea, la primera vez en que tuvimos suficiente dinero como para gastar y derrochar. Y de nuevo, los pesos valían más que los dólares cuando este señor trabajaba para Porfirio. Con la inversión extranjera en el país se multiplicaban las vías férreas, o sea, las vías de tren. Se creaban nuevas industrias y la minería se explotaba con mayor intensidad. O sea, nuevas industrias, o sea, se hacían más cosas en México, se vendían más productos, se creaban y se vendían. Por consecuencia, el progreso industrial se acrecentó el comercio exterior con la exportación de metales, de frutas del trópico, enequén, tabaco, algodón y azúcar. El sistema económico del porfiriato, si bien propició la acumulación de capital, o sea, de dinero, se hizo para beneficio del exterior. O sea, veían más en pro de los intereses de la gente que venía a invertir que la calidad de vida del mexicano. Se trataba de un sistema dependiente, o sea, si no existieran los demás países para prestarnos dinero, de todas formas el país se derrumbaría. Y por lo mismo extremadamente frágil, que estaba sometido a las alzas y bajas del mercado exterior. ¿Esto qué significa? Que si hubiese crisis económica en Estados Unidos, en Alemania, en España, en todos los países que nos estaban prestando y estaban invirtiendo, y ellos ya no podían mantener su economía bien, nos jalaban con ellos. Y si había crisis en España, también habría crisis aquí, porque ellos ya no tienen dinero para hacer sus cosas y nosotros ya no tenemos dinero porque estamos todos atados, ¿no? Es decir, la crisis económica de los países desarrollados, o sea, prácticamente toda Europa y Estados Unidos. Ahora, ¿cómo era el aspecto social? ¿Cómo era la gente y cómo vivía la gente en México durante el porfiriato? Porfirio Díaz, con su política de modernización, trató por todos los medios posibles de colocar las tierras comunales de los pueblos en el mercado capitalista. O sea, los indígenas tenían sus propias tierras, muchos campesinos tenían sus propias tierras desde hace mucho tiempo atrás, pero a lo mejor no tenían el papelito que legalizaba su posesión, y por tanto dijo el gobierno, bueno, si esto no tiene un dueño, pues me lo puedo quedar y lo puedo vender y así pues saco más dinero. O sea, que se pudieran comprar y vender libremente.
Pero los pequeños propietarios y las comunidades mostraron la capacidad de defender sus tierras a través de los medios legales y estrategias pacíficas. O sea, oye, espérate, esta tierra es mía, vamos a resolver esto. No lo hacían todavía de manera violenta. Sin embargo, muchos pueblos fueron expropiados de sus recursos naturales, acrecentándose el latifundismo. ¿Qué es esto del latifundio? Bueno, ahora, ¿qué es un latifundio? Como los territorios de agricultura de las personas que habían sido para toda la población durante cierto tiempo, ahora el gobierno los estaba tomando para sí y los estaba vendiendo. La gente que sí tenía dinero para comprarlos despojaba a los que no tenían manera de comprobar su propiedad y además no tenían dinero, y una sola persona se quedaba con muchas tierras, haciendo así un latifundio. El latifundismo hace entonces que se haga una gran hacienda de muchas tierras, donde hay muchos trabajadores que trabajan para enriquecer a una sola persona. Eso pasó mucho durante la época del Porfiriato. El latifundio, el latifundismo, la propagación de los latifundios. Ahora, ¿qué son las famosas tiendas de raya? Muy famosas durante el Porfiriato. Una tienda de raya, si te lo llegan a preguntar, es como un lugar de comestibles o donde podías conseguir los productos básicos para la supervivencia. Se estaba instalada dentro de una hacienda, y a los trabajadores, a los agricultores que trabajaban ahí, llamados peones como los del juego de ajedrez, se les obligaba prácticamente a comprar ahí. Y en estas tiendas de raya no se compraba con dinero, simplemente eran instituciones de crédito. O sea, bueno, no tengo dinero para pagar, pero puedo ir y puedo tomar lo que yo quiera, pero te lo estoy debiendo. Te lo estoy debiendo a ti como patrón, que eres dueño de la hacienda y de la tienda de raya. Y como te lo debo, te lo tengo que pagar con trabajo, pero lo que yo compro en la tienda de raya vale más que mi trabajo, entonces siempre voy a necesitar comprar cosas en la tienda de raya para sobrevivir yo y mi familia, y por tanto vivo perpetuamente endeudado. Se les llama tienda de raya porque los trabajadores que trabajaban en las haciendas generalmente no sabían escribir. Entonces, en vez de dejar una firma, nada más dejaban una raya donde aparecía quién era, su nombre, para saber cuántas veces había ido a la tienda y por tanto cuánto debía. Eventualmente, debido al robo, a la apropiación del gobierno de las tierras de del pueblo en general y de los indígenas, generó una crisis de tal magnitud que se empezó a rebelar el pueblo. Entonces, no obstante, las rebeliones de los indígenas empezaron tanto en el norte como en el sur del país. Y ahora, nada más de manera enunciativa, unas cuantas rebeliones que fueron suscitadas por por los latifundios. Una fue en Tamazunchale y Valle de Maíz, esto es en San Luis Potosí, donde en 1879 2000 indios, bajo su gobernador Juan Santiago, se alzaron en armas. Otra fue en 1891 en Tomochic, esto en Chihuahua, o sea, en el mero norte, junto a la frontera. Surge otra rebelión agraria, política y de tintes religiosos, que concluyó con el arrasamiento del pueblo. O sea, la represión del gobierno de Díaz a base del orden y progreso permitía la represión violenta, aun si era necesario erradicar a una población. Ahora, en Sonora
recrudeció la violencia al estallar la guerra del Yaqui. ¿Qué es el Yaqui? Son los indígenas que viven más al norte del país. Esta duró 24 años, toda dentro del Porfiriato, de 1885 a 1909, y fue muy sangrienta. Tuvieron por líderes a Cajeme Tetaviate y a Luis Bulle, quienes organizaron la rebelión. Fue en 1886 cuando se aplastó de manera brutal y el pueblo fue dividido y deportando a familias enteras en condiciones terribles a Yucatán, o sea, hasta el otro lado del país. Los indígenas yaquis, aunque debilitados, continuaron en rebeldía hasta 1909. Los yaquis eran considerados un estorbo para el progreso, gracias al desarrollo económico de la agricultura y la tecnología en comunicaciones. Ahora, dentro de las haciendas, la vida de los peones, de los trabajadores, era mala. Esto significaba que las deudas de una persona que trabajaba en una hacienda podían heredarse. Durante el Porfiriato, si tu papá tenía muchas deudas y se moría sin pagarla, la deuda se transfería a tu hijo. Y tu hijo trataba de pagar las deudas, pero eventualmente él acumulaba sus propias deudas, haciendo que sus hijos continuaran pagando las deudas del abuelo, las deudas del papá, y así hasta mucho tiempo después. Ahora, ya casi para acabar, ¿cómo fue el aspecto cultural dentro del porfiriato? En el porfirismo, bajo el impulso del positivismo, muchas disciplinas científicas se desarrollaron y adquirieron modernidad. En educación surgieron escuelas de artes y oficios. Por ejemplo, en 1885 comenzó a funcionar la Escuela Normal de Profesores, que todavía existe. Si quieres ser profesor de primaria y secundaria, vas a la normal. Y a iniciativa de Justo Sierra se construyó la Universidad Nacional de México en 1910. Universidad Nacional de México es la UNAM, pues, pero en ese momento todavía no era autónoma. Justo Sierra se le considera como el iniciador de la universidad como la conocemos ahorita. Antes era la universidad regida por las autoridades de la Iglesia Católica. Sin embargo, la Universidad Nacional de México en este momento ya es laica, pues son los inicios de la UNAM. Por tanto, es muy importante ese hombre, Justo Sierra. Justo Sierra. También se agregó la Escuela Nacional Preparatoria. Surgieron importantes expresiones en la vida artística y cultural, siguiendo las corrientes intelectuales y artísticas de Europa, principalmente de Francia, porque ya vimos que Porfirio es fanático de todo lo francés, ¿no? En la Academia de San Carlos se formaron grandes muralistas mexicanos como Diego Rivera y José Clemente Orozco. Dentro del arte novelístico y poético están Amado Nervo, Ignacio Manuel Altamirano, así como grandes periodistas e historiadores como Vicente Riva Palacio y el mismo Justo Sierra. Ahora, me voy a detener primero en los muralistas mexicanos. ¿Qué es un mural? Pues es una pintura hecha ya sea en la piedra o en la fachada o en alguna parte de un edificio, y son expresiones artísticas del tamaño del mismo edificio. Diego Rivera, el señor que aparece en el billete de 500 pesos. A ver si tengo por aquí un ejemplo. Bueno, y aquí está. No conseguí el billetito, pero aquí está Diego Rivera, uno de nuestros más importantes artistas en cuanto a la pintura, en este caso al muralismo, pero también pintaba. Aquí hay un ejemplo.
Este señor también fue esposo de Frida Kahlo. Y el otro muralista, del cual no tengo una foto, pero es José Clemente Orozco. José Clemente Orozco. Por si viene en el examen, hay muchos murales de estos grandes artistas, ¿no? Hay más, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno va y ve la fachada del Poliforum, que está al ladito del World Trade Center de México, hay otro mural adentro, y en CEU hay varios murales también de estos dos personajes. Uno está en la entrada del estadio de CEU, donde juegan los Pumas. Otro abarca absolutamente toda la superficie de la biblioteca de la UNAM. Y hay otro en la Facultad de Arquitectura, por los dos lados. Y bueno, en cuanto a literatura, habíamos dicho que estaba Amado Nervo. Amado Nervo. No tengo una foto del señor, pero este señor se dedicó a escribir poesía. Fue uno de nuestros grandes poetas y surgió y se educó durante el tiempo del Porfiriato. Y por último, Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio M. Altamirano. Muy importante porque es uno de los cronistas de la Guerra de Independencia. Hizo unas novelas muy famosas, Navidad en las Montañas y Marianela. Espero que esto no te lo pregunte, realmente nada más como tal los nombres, pero Manuel Altamirano escribió sobre cómo eran las circunstancias de vida de los soldados de la Guerra de Independencia. Sin embargo, vivió durante el Porfiriato ya muchos años después, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los periodistas, ya habíamos dicho que Justo Sierra, rector de la Universidad Nacional, fue un gran periodista en ese tiempo, igual que José Riva Palacio. Bueno, las principales clases sociales durante el Porfiriato. Había una muy gran diferencia entre los ricos y los pobres. México presentaba en esa época un aspecto de contraste. Por un lado existía un sector moderno de producción caracterizado por un sector capitalista fundamentalmente extranjero y una clase proletaria. Y por el otro existía una clase social latifundista donde las relaciones sociales se caracterizaban por un sistema próximo a la servidumbre. O sea, existían dos tipos de ricos y pobres. Los ricos y pobres de las fábricas y los ricos y pobres del campo. Y los ricos y pobres de las fábricas y del campo, pero sobre todo en las fábricas, pertenecían a los que se habían beneficiado con la inversión extranjera, y la gente pobre pues trabajaba en sus fábricas. Y en las haciendas pues los latifundistas eran los propietarios de todo el dinero, y ahí es donde se sufría más la pobreza, ¿verdad? Eran casi esclavos los trabajadores del campo. Pero bueno, las principales clases sociales del Porfiriato era, primero, la burguesía nacional, o sea, los mexicanos burgueses, conformada básicamente por el grupo de los ricos hacendados, o sea, los dueños de los latifundios, y carecían de una visión hacia la industria. O sea, ellos sabían del campo, pero de fábricas no, por lo que su objetivo era acumular tierras y vivir con riqueza. Este grupo se preocupaba por tener más recursos para viajar al extranjero, pues, a visitar, a hacer su shopping, antes que por progresar verdaderamente. O sea, pues soy rico y tengo dinero, por tanto no aspiro a más. Ahora, la burguesía extranjera, o sea, los ricos extranjeros que vivían aquí, era dueña de todo el aparato industrial del porfirismo. O sea, ellos sí tenían una visión más allá. Por tanto, dejando el campo, se fueron ya más por la tecnología, por todo lo que producían las fábricas y cómo sacarle provecho a eso, ¿no? Ahora, existía una clase media. ¿Qué pasaba con la gente que no era rica, pero tampoco estaba dentro de los márgenes de casi esclavitud en las que vivían la gente del campo?
Esta estaba conformada por profesionistas, o sea, por gente que sí fue a la escuela en ese tiempo, intelectuales, escritores, periodistas, profesores, los cuales eventualmente incluso serían el coco de Don Porfirio cuando escribieron sus ideas en periódicos y revistas. También en empleados, artesanos, pequeños comerciantes, como la tiendita. No vivían con facilidad, pues nunca o sea, los intelectuales pues prácticamente nunca han vivido con facilidad, ¿no? Pero confiaban en asegurar el ascenso social a través de la educación, lo cual es algo sumamente válido. Algunos laboraban dentro del aparato gubernamental, o sea, dentro del mismo sistema de fábricas y de la hacienda, pero otros en empresas extranjeras, como hoy en día muchos mexicanos trabajan para empresas que vienen del exterior. La explotación de la clase media dio por resultado que ambicionaran un nuevo sistema de gobierno. O sea, la clase media, igual que en la parte de la independencia, fue la que impulsó el movimiento de la revolución social. ¿Por qué? Porque los ricos estaban demasiado cómodos disfrutando la vida y los pobres estaban demasiado oprimidos para organizarse. Tanto en la independencia como en la posterior revolución, quien impulsa los movimientos sociales es la clase media. Ahora, en el estrato más bajo de la sociedad estaban los campesinos. Era la clase más pobre, no contaban con tierras, por lo que debían emplearse a sí mismo en las haciendas. Su salario, cuando lo percibían, era el más bajo. Estaban encadenados al trabajo de la hacienda por una serie de deudas que el patrón les hacía contraer. No existen dentro de la hacienda jornadas de trabajo fijas, o sea, puede trabajar hasta el día de mañana si el patrón así lo decide, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hemos visto. Por lo que el campesino trabajaba de sol a sol. O sea, entras a trabajar en la madrugada y sales en la noche. Y prácticamente no ves el mundo exterior si no es dentro del mismo trabajo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasó entonces? Había tanta opresión y tanto desbalance interno dentro del país que empezaron a rebelársele a Don Porfirio Díaz. ¿Cuáles fueron los movimientos de oposición al régimen porfirista antes de la revolución? Desde principios del siglo, o sea, desde 1900, ya existían en México algunos grupos que se oponían al régimen de Díaz y criticaban los aspectos políticos de su gobierno. Uno de estos fue el grupo del Círculo Liberal Ponciano Arriaga, fundado en 1899. Sus integrantes eran Antonio Díaz Soto y Gama, Ricardo Flores Magón, Camilo Arriaga, Juan Sanabria y otros. Este ejemplo fue imitado en varios lugares de la República, formándose varios círculos liberales. En 1902, estos clubes liberales se reúnen en San Luis Potosí para intercambiar opiniones sobre el régimen, sobre cómo estaban siendo gobernados. Como criticaron abiertamente al sistema, la asamblea fue disuelta por las autoridades. O sea, no había libertad de prensa ni de criticar al gobierno. Encarcelaron a sus participantes, pero Ricardo Flores Magón huye a los Estados Unidos, desde donde continúa su lucha política. Prácticamente Ricardo Flores Magón fue uno de los precursores de los periódicos izquierdistas como los de La Jornada o El Proceso, donde se critican las políticas, ¿no?, del país, cómo se está gobernando dentro del sistema de la República. En este caso fue del gobierno de Porfirio Díaz. Pero hay que recordar, muy importante, el nombre de Ricardo Flores Magón. Este señor editaba una revista en contra del gobierno desde los Estados Unidos para que no les fuera a caer la ley. Déjame encontrar una ilustración más o menos decente. Válgame. Bueno, pues tengo un dibujito, ¿no? Aquí está Ricardo Flores Magón.
El intelectual del pelo chinito con los lentes circulares y el bigotito, más o menos rechoncho. Actualmente se le considera, a pesar de que no luchó, uno de los grandes héroes de la revolución, y lo encuentras en monedas conmemorativas de 5 pesos, por la labor que hizo cambiando la ideología del mexicano e impulsándolo a la lucha armada para quitar a Porfirio Díaz.